buenos días a todos los tripulantes y a las personas que van a ver esta monitoría. Entonces, primero que todo, pues bienvenidos. Vamos a iniciar con los conceptos del lenguaje Java. Obviamente vamos a empezar desde cero porque es la primera clase. Entonces estamos con Mari en este día. Mari, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Gracias, Mari. Bueno, lo primero que vamos a tratar de conceptualizar es que para aprender un nuevo lenguaje debemos olvidar todo lo que sepamos de otros lenguajes. O sea, en este caso nosotros vamos a iniciar eh, desde cero completamente. Cuando uno quiere aprender algo nuevo, debe olvidarse de todo aquello que de pronto sabe o cree saber, con la finalidad de poder ir asimilando los nuevos conceptos, ¿vale? Entonces, ya tenemos algunos conceptos de Python, ya tenemos algunos conceptos de pronto otros lenguajes, pero en estos momentos vamos a empezar desde cero. Si nosotros empezamos desde cero, digamos haciendo a un lado todo aquello que de pronto, como digo, creemos saber, vamos a tener un mejor aprovechamiento de la sesión. Entonces, en algún momento se te va a venir, pero es que yo he visto algo de Java y eso no es así. Eh, debes desechar ese pensamiento y seguir como el hilo de lo que se está explicando, con el objetivo de que tú puedas al final de la sesión pues tener una comprensión del lenguaje. ¿Por qué? Porque un lenguaje tiene muchas formas de explicarse, un lenguaje también tiene muchas formas de comprenderse. Entonces, eh, digamos que vamos a usar una de ellas, la más simple de todas, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación es una, un conjunto, por así decirlo, un conjunto de palabras, un conjunto de instrucciones, mediante las cuales nosotros le damos órdenes a un computador. Ese es un lenguaje de programación. Nosotros tomamos un, un IDE, por ejemplo, tomamos un IDE que aquí voy a escribir la palabra IDE. Sí. Nosotros tomamos un IDE. Me confirma si está viendo la pantalla, Mari, por favor. Sí, se Listo. Nosotros tomamos un IDE. Un IDE es un entorno de programación. Entonces, eh, esa herramienta, ese IDE, nos permite a nosotros eh, crear esas instrucciones, ¿ya? Escribirlas, plasmarlas. Vamos aquí a simular un IDE, por ejemplo. Me gusta más Py. Entonces, un IDE es un programa. ¿Listo? Ese programa nos permite escribir unas líneas de código aquí. Listo, unas instrucciones mediante un lenguaje de programación. Posteriormente, cuando nosotros vamos a una pequeña barra de tareas que tiene ese IDE, ahí tiene un botón de play y tiene un botón de stop. ¿Sí? Por lo general, los IDEs, todos, la mayoría tienen la misma estructura. Tienen un lugar donde tú escribes el código y tienen una ventana de herramientas donde tú eliges qué vas a hacer con ese código. Entonces, cuando le damos play, ese IDE toma ese lenguaje y o toma esas instrucciones y las ejecuta, ¿sí? Le dice al computador qué va a hacer. Entonces, si podemos decirle, no, que va a salir algo por pantalla, entonces lo muestra aquí abajo.
¿sí? Si va a ser son unas operaciones matemáticas, entonces las hace y las va a mostrar el resultado por acá, dependiendo de las instrucciones que nosotros ya le dimos. Nosotros en cualquier momento podemos interrumpir la ejecución con el botón stop. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Java, Java tiene unas instrucciones, unas palabras, ¿sí? Que las vamos a ir conociendo paso a paso, mira que vayamos introduciéndonos. Esas palabras, digamos, nos permiten a nosotros comunicarnos con la máquina. Son palabras en lenguaje natural, obviamente están en inglés, por ejemplo, como, vamos a colocarlas acá en texto para que sea más fácil de comprender. Por ejemplo, una de las palabras es system, ¿verdad? Esta palabra system nos permite a nosotros interactuar con el sistema. Hay otras palabras, por ejemplo, a ver, new, new también nos permite a nosotros crear cosas en el sistema. Tenemos otras palabras que ya hacen referencia a los tipos de datos que hay en el sistema. Por ejemplo, tenemos int, tenemos string, ¿ya? Tenemos boolean, double, tenemos otras palabras como por ejemplo, estos son tipos de datos. Cuando nosotros escribimos estas palabras, a través del IDE las escribimos. En el caso de Java es un lenguaje compilado. ¿Qué pasa? Que en la computadora directamente no entiende estas palabras, ¿sí? Las computadoras solo entienden un lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje, Mario, que tienen las computadoras? Como Mari está haciendo fiel caso a lo que yo les dije, ella en estos momentos no sabe cuál es el lenguaje de computadora, porque ella borró todo lo que tenía en su mente de lenguajes de programación. Las computadoras solo entienden un lenguaje que es ceros y unos, o unos y ceros. Ese es el único lenguaje que entienden las computadoras, unos y ceros. ¿Ya? Entonces, como yo estoy escribiendo unas palabras acá, estoy escribiendo unas palabras aquí que son palabras en un lenguaje, digamos en este caso inglés, por ejemplo, ¿cierto? Estoy dando unas instrucciones a la computadora en inglés. Java tiene, digamos así, un programa especializado que se encarga de tomar ese código. Es como especie de una máquina, se llama Java Virtual Machine.
es, vamos a poner así, JVM, Java Virtual Machine. Vamos a ponerlo aquí en texto también. Sí. Java Virtual Machine. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Java Virtual Machine? Cuando yo escribo estas instrucciones y le doy play, el IDE manda, por así decirlo, todas estas instrucciones a la Java Virtual Machine. ¿Ya? Y la Java Virtual Machine las traduce, por así decirlo, al lenguaje de máquina. Java Virtual Machine los traduce al lenguaje de máquina. ¿Sí? Y le envía esas órdenes a la computadora. Aquí está. Envía esas órdenes ¿a dónde las envía? A la CPU del computador. Entonces, así funciona Java. Java es un lenguaje compilado. Quiere decir que para que la máquina pueda entender lo que yo escribo o las órdenes que le doy, esas órdenes tienen que pasar por la Java Virtual Machine, que es la que se encarga de interpretarlos y darle las instrucciones en un lenguaje que la computadora pueda comprender. Esto hace que Java sea un lenguaje multiplataforma. ¿Por qué? Porque cada sistema operativo cuenta con la Java Virtual Machine, que cuente con la Java Virtual Machine podrá entender el programa que yo he construido en Java. ¿Sí? Como sabemos, hay una gran cantidad de sistemas operativos. Vamos a ver por acá. Sistemas operativos. Vamos a ver cuáles son los sistemas operativos. Los más conocidos son Windows, Mac, ¿cierto? Linux, Android, ¿cierto? Estos sistemas operativos, para cada uno de ellos hay una virtual machine. ¿Bien? Una Java virtual machine. Cada uno de ellos cuenta con en su digamos, arquitectura hay una Java virtual machine. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando creo un programa en Java, yo no tengo que volverlo a crear para Mac, volverlo a crear para Linux, para que Linux entienda, o Android, no. Simplemente yo lo creo usando su sintaxis normal que yo conozco, ¿cierto? La tomo, lo creo una sola vez y automáticamente esa norma se me va a ejecutar en diferentes sistemas operativos, incluso en la web. Gracias a que tenemos esa Java Virtual Machine presente. De tal forma que Java está presente incluso en los tostadores.
está presente en las lavadoras que tienen su pantalla táctil, está presente en múltiples cosas de nuestra vida cotidiana, las neveras que son inteligentes, por ejemplo los televisores que son inteligentes, todos esos tienen un sistema basado en Java, ¿sí? Entonces nosotros en estas sesiones, ya conociendo cómo trabaja Java, vamos a entrar a conocer algo que se llama sintaxis, ¿sí? ¿Qué es la sintaxis? Bueno, yo te comentaba que pues hay muchos lenguajes de programación, ¿verdad? Pero ellos tienen cosas en comunes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que distingue un lenguaje de otro es su sintaxis, ¿no? Su sintaxis es, digamos así, puede ser el orden en que yo escribo esas palabras, puede ser el orden, o también puede ser las mismas palabras de cada lenguaje. Listo. Okay. Bueno, entonces vamos a centrarnos acá. Ya me una pregunta. Sí. Lo que tú mencionabas de que los electrodomésticos están configurados, su parte electrónica es con Java, Sí. así como hay con Java y con otros lenguajes. Sí, hay otros lenguajes como C, C y que son lenguajes de bajo nivel, pero el más extendido es Java, o sea, el de mayor uso. Okay. Y otros como Node.js, React o Bueno, mira, Python o Node.js es un framework. Lo que pasa es que y React son frameworks. ¿Qué pasa? Que hay muchos conceptos, ¿no? En esto de los lenguajes de programación. Sí, aquí entramos en la parte de la sintaxis, o sea, la sintaxis nos indica el uso, nos indica la forma, cómo nosotros trabajamos con los lenguajes. Entonces, dentro de la sintaxis de los lenguajes de programación, por ejemplo, React es un framework, no es un lenguaje. Los frameworks son como especie de un conjunto de plantillas, ¿sí me explico? Un conjunto de plantillas ya prediseñadas. Lo mismo Node.js son ya, digamos, marcos de trabajo o un conjunto de plantillas ya preestablecidas con las cuales tú vas a entrar a modificarlas. ¿Sí es claro el concepto? y los lenguajes se usan en plantillas. O sea, yo puedo usar Java con un framework de Node.js. Bueno, Node.js como tal no lo he explorado, pero es fácil nosotros saber cómo es, si Node.js porque el JS me parece que sí tiene que ver con Java, que vamos a ver, Node.js.
fácil saberlo. Entonces, Node.js, mira, dice que es un entorno. Te lo voy a poner acá en pantalla. Vamos a ver si puedo ponerte en la pantalla. Aquí dice mostrar. Pero bueno, eso de pronto puede quedar para otra. Dale, no, tranquila. No, vamos a despejar ansiedad. Mira lo que dice acá. Dice, Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, ya que te está diciendo que no es un lenguaje. ¿Ya? Cuando hablamos de entorno, podemos hablar, podemos describirlo como un framework. ¿Ya? No sé si has escuchado la palabra framework, ¿verdad? Sí. Framework, ¿verdad? Es un marco de trabajo, un entorno de trabajo en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto. Quiere decir que es un software o es un conjunto de plantillas preestablecidas para la capa del servidor, ¿ya? De programación JavaScript, ¿sí? Entonces, JavaScript es un lenguaje también tanto de parte del servidor como también de parte del, digamos así, del usuario, de la vista del usuario, de la vista. Usuario, servidor y vista son dos conceptos que el servidor se refiere a la parte interna, funcionamiento del programa, y la vista se refiere a lo que el usuario está percibiendo en la pantalla. Entonces JavaScript, digamos que Node.js ya viene con unas plantillas, viene con unos, digamos así, todo un entorno, todas unas herramientas con las cuales tú vas a poder trabajar JavaScript del lado del servidor, ¿vale? Entonces, JavaScript, aunque su nombre está aquí Java como tal, no tiene que ver mucho con Java. O sea, a pesar de que tiene el nombre de JavaScript, no tiene mucho que ver con Java. Su sintaxis es muy diferente, ¿ya? Y su creador, pues cuando digamos su objetivo con JavaScript era crear un lenguaje sencillo para la web, ¿ya? Entonces JavaScript sí es un lenguaje del lado del servidor, pero es un lenguaje más sencillo. Es como por decir, la versión de Java sencillo, por así decirlo, ¿vale? Ok. Bueno, okay. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior que hemos explicado acerca de los lenguajes de programación, vamos a mirar ahora, vamos a meternos en Java. Vamos a entender, digamos, cómo Java puede, a nosotros, nos puede beneficiar, ¿vale? Entonces vamos a entrar acá a una segunda pantalla y vamos a conocer algunas generalidades de Java. Bien, hasta aquí no hemos tocado código, no hemos tocado nada. Vamos a entender cómo trabaja Java, ¿sí? Entonces, Java, vamos a imaginarnos a Java como, no sé si has visto alguna vez, vamos a buscar una imagen acá que nos pueda servir. Vamos a ver acá. Vamos a ver si podemos recorte de pantalla. ¿Sí ves allí esa imagen? Sí.
Bueno, entonces vamos a imaginarnos que Java es algo así como esto. ¿Sí es? Entonces, por aquí, a ver si tengo aquí arriba. Listo. Vamos a imaginar a Java como una herramienta multiuso. ¿Sí? Tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, esta funcionalidad de acá, ¿para qué la usarías tú esta funcionalidad? O sea, de Java. No, estamos hablando de esta herramienta. Vamos a hacer una analogía de Java. Es para destapar corchos. Ujú. Sacar corcho, ¿verdad? Una botella de vino. Eso está perfecto. Sí. Por acá tenemos otra. ¿Esta para qué la usarías? Ni idea, eso no sé para qué es eso. Bueno, este es un destapador de gaseosas. Aquí con esta uñita lo incrustas en la tapa y haces presión y sale la tapa. ¿Esta para qué la usarías? Para, no sé, para cortar algo. Para cortar, muy bien. Entonces si ves que tiene varias opciones allí, vamos a decir que es un sacacorchos. Vamos a reducir el tamaño de la letra, está muy grande. Vamos a decirle que por acá este es un destapador de destapador. Y por acá tenemos una hoja de coca. Listo. Bien. Entonces vamos a imaginarnos a Java. Vamos a imaginarnos a Java como una herramienta con muchas funcionalidades, ¿vale? Muchas funcionalidades. Entonces, cuando yo voy a trabajar con Java, hay una parte donde Java tiene, aquí, hay una parte donde Java tiene todas esas funcionalidades y eso se conoce como librerías. ¿Vale? Librerías. Entonces acá Java tiene un conjunto de, en esta parte, digamos, cuando tú instalas, por ejemplo, NetBeans, cualquier IDE, ellos por default ya traen esas librerías allí. Por ejemplo, tenemos las librerías System, ¿verdad? Tenemos otras librerías como Object, Object. Tenemos otras librerías como System Object. Vamos a ver otra librería que sí no es comúnmente usada. Hay otras librerías como por ejemplo Scanner. Otras librerías como IO, por ejemplo. Entonces, estas librerías
¿Qué son las librerías? Las librerías son un conjunto de códigos ya, digamos, preestablecidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que, para hacer ciertas funciones, o sea, darle ciertas órdenes al computador, yo no tengo que escribirlas desde cero, sino que yo voy a hacer uso de estas, ¿sí? De estas, ¿cómo llamarle? Herramientas, ¿verdad? Voy a hacer uso de estas funcionalidades que trae Java, que en este caso ya aquí no se llaman, por ejemplo, herramientas multiuso, sino que vamos a llamarlas librerías, ¿vale? Entonces, si yo quiero decirle a Java, por ejemplo, al computador que me muestre algo en pantalla, ¿sí? ¿Qué hago yo? Pues voy acá al IDE y tengo que escribir una orden de código usando ya una librería preestablecida. Entonces, como yo voy a mostrar algo en la pantalla del computador, tiene que ver con lo que funcionalidades del sistema, entrada y salida. Entonces yo le voy a decir a Java lo siguiente. Voy a decir, voy a llamar a la librería system, ¿verdad? La librería system, a su vez, tiene un conjunto. Cuando yo escribo punto, a mí se me despliegan un conjunto de opciones, por decirlo así. La palabra en Java para eso, cada librería tiene un conjunto, vamos a llamarlo acá, de métodos, ¿sí? Entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver esto por acá. Listo. Por ejemplo, en el caso de System tiene un conjunto de métodos. Hay uno que es out, hay otro que es in. Por lo general, ya hay una mnemotecnia, o sea, el nombre de las palabras tiene que hacer referencia como que a su función, ¿vale? Entonces, cada librería dentro de sí tiene un conjunto de métodos, ¿sí? Que los métodos son, vamos a llamarlo así, trozos de código que realizan una tarea específica. En este caso, como yo quiero que salga algo por pantalla, entonces yo voy a escoger system out, porque out es el método o la funcionalidad que me permite mostrar por pantalla me falta una U, así out print. Entonces system out print, que va a imprimir por pantalla, print, y entonces aquí dentro de los paréntesis yo le voy a decir qué es lo que va a imprimir en pantalla. Hola, ¿no? ¿Vale? Listo. Entonces, recapitulando, yo le voy a dar una orden al computador usando lenguaje Java. Para yo trabajar con Java tengo que hacer uso de las librerías que ya Java tiene preestablecidas. Ya Java tiene como quien dice, unas utilidades allí, ¿sí? Entonces, conociendo yo el funcionamiento de cada una de ellas, por lo menos las básicas,
En este caso system me permite comunicarme con el sistema y darle órdenes al sistema de entrada y salida. Entonces, como quiero mostrar algo en pantalla, uso el método out print y le indico mediante comillas qué es lo que yo quiero que muestre en pantalla. Una vez que yo tengo esto, voy al panel, que tiene las funciones para yo ejecutar el código, ¿cierto? Y le doy allí en play. Bueno, en el caso de Java, de NetBeans, que es el que vamos a trabajar, esa función se llama run de correr, ¿ya? Entonces le doy aquí en run y el IDE tiene por acá una pequeña consola. Yo asumo, librería va con métodos, porque sí, estos son los métodos, donde el sistema me va a mostrar lo siguiente. Se va a imprimir hola mundo. Listo. Entonces, mediante la librería o la funcionalidad system y el método out, yo le di una orden a la computadora de que me mostrara por consola la frase hola mundo, ¿vale? Entonces, quiero preguntarte, Angie, si hasta aquí está claro, Mari, perdón, está claro, digamos, cómo funciona Java. Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, nuestra tarea va a ser conocer estas librerías. Vamos a hacer algunos ejercicios con ellas. Y al conocerlas, nosotros vamos a ir conociendo también las funcionalidades que ellas tienen, o sea, sus métodos, ¿sí? Sus métodos. A medida que nosotros dominemos cada una de estas librerías, comprendamos básicamente, no a profundidad, básicamente qué funcionalidad tiene cada una, qué métodos podemos usar con ellas, entonces vamos a ir teniendo una comprensión de el lenguaje de programación Java. Entonces voy a compartirte ahora acá la pantalla. Vamos a ver acá. Ya solo quiero que vean la pantalla. Aquí dice nuestra pantalla. Estoy estrenando una herramienta aquí que me parece chévere. Vamos a ver acá. Ocultar. Vamos a ver, aquí estoy mostrando. Voy a empezar. Listo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ya salir de acá, voy a guardar esto. Pero si salgo se va a frenar la grabación. Bueno, listo. Entonces vamos aquí a mostrar escritorio. Voy a hacer mostrar escritorio.
que trabajar acá. Vamos a ver. Listo. ¿Ya tú tienes NetBeans instalado en tu computadora, Angie? Sí. Sí. Okay. Bueno, entonces yo te voy a presentar la herramienta con la que vamos a trabajar. Nuestra herramienta se llama NetBeans. NetBeans es un IDE, mira lo que aquí dice, es un IDE. ¿Sí? NetBeans es un IDE que nos permite a nosotros trabajar con el lenguaje Java y también con muchos otros lenguajes. En este caso nos vamos a concentrar con el lenguaje Java. Adicional al IDE NetBeans, hay que tener instalado Java en el computador. ¿Cómo sé yo si tengo instalado Java? Pues entonces yo busco panel de control panel de control y aquí mira, debe aparecerme Java. Si Java no me aparece, tengo que instalar la Java Virtual Machine. Acá entonces me dice que puedo ver la versión de Java. Me dice que tengo la Java 1.8. ¿Ya? Debo tener esta versión de Java para poder trabajar. Si no la tengo, pues la puedo descargar de internet. Vamos a nuestro navegador de preferencia. Y vamos a descargar Java JDK, así lo vamos a llamar, Java JDK, pues el 8. Aquí nos aparece la página oficial, que es Oracle. ¿Sí? Vamos a entrar a la página oficial de Oracle. Allí nos van a mostrar las versiones actuales. Nosotros vamos a escoger según sea nuestro sistema operativo. ¿Cómo sé yo cuál es mi sistema operativo? Entonces voy aquí al explorador de archivos. En el explorador de archivos voy a donde dice equipo y en un área en blanco le voy a decir clic derecho, propiedades. Aquí me va a mostrar, dice tipo de sistema. Tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. ¿Ya? 64 bits. Entonces, ya con esta información, yo vengo acá y busco Windows 64. Windows X64. ¿Por qué? Porque mi sistema operativo es de 64 bits. En caso de que diga sistema operativo de 32 bits, 32, entonces cogemos esta que dice 86. Si dice 32 bits. Si dice 64, escogemos esta de acá. Le damos descargar. Y hacemos la instalación. Esto con la finalidad de que nos pueda funcionar correctamente. Ya tú tienes instalada la Java Virtual Machine, ¿vale? Sí, también. Perfecto. Bueno. Entonces sigamos avanzando. Listo. Entonces ya conocemos pues la herramienta que se llama NetBeans. Es propiedad de Apache. Es de libre distribución, de libre uso. Acá tenemos la parte donde nosotros vamos a el área de trabajo. Esta área de acá se conoce como área de trabajo. Esta área de acá
esta área que está aquí, es conocida también como el área de salidas o de consola. Aquí esta parte de acá, de acá abajo. Y a la izquierda tenemos un explorador de proyectos. Entonces todos los proyectos que nosotros vamos creando en Java, porque en Java se trabaja por proyectos, en NetBeans, perdón, se trabaja por proyectos. Entonces nos van a aparecer acá todos los proyectos que nosotros hemos venido desarrollando, van a aparecer acá, ¿vale? Y en determinado momento el sistema nos va a nosotros a mostrar acá en la consola, en esta parte de acá, las diferentes salidas. Entonces, bueno, lo que te comentaba, que acá tenemos un panel, este panel de herramientas, el cual vamos a utilizar esta que es Run. Mira, dice Run Projects, ¿sí? Este botón que está aquí, que es un play de color verde y se llama Run Projects, es el que nos va a permitir ejecutar el código. Entonces vamos a ir acá a File, le vamos a decir nuevo proyecto. Vamos a trabajar con esta opción de NetBeans que se llama Java Win And. Java Win And. La seleccionamos y automáticamente se nos van a cargar acá. Una serie de plantillas, ¿sí? Vamos a trabajar con la plantilla Java Application. Java Application, le damos Next. Aquí nos van a pedir el nombre del proyecto. Aquí puede ser cualquier nombre, ¿sí? Vamos a ponerle entonces mi primer programa. Como puedes ver, no estoy dejando espacios, no estoy dejando, puedo poner guión medio aquí también, o guión bajo, mi primer programa. Pero en este caso lo he dejado así y estoy usando Camel Case. Camel Case es una forma de nosotros darle nombre a todo lo que se hace en programación, donde la primera letra, por ejemplo, aquí sería así, minúscula, y las demás iniciales son con mayúscula. En este caso lo dejé con la primera mayúscula para, como es el nombre del proyecto. Acá dice create main class. Entonces vamos a tenerlo chuleado, porque ya te voy a pasar a explicar qué es esto de la create, de la main class, ¿vale? Main class. Main class es la clase principal. Listo. Vamos a volver acá entonces. Entonces, mientras Java va creando esto, te voy a explicar lo siguiente. Vamos a tomar esta diapositiva acá, ¿vale? Entonces tenemos que Java es una caja de herramientas, es una herramienta multiuso que tiene muchas cosas que podemos usar nosotros para darle órdenes. En este caso estas que tenemos en pantalla sirven para hacer cosas en el mundo real, cosas físicas, ¿no? Cosas físicas como de sacar un corcho, destapar, ¿verdad? Java pues tiene una librería y en esa librería están todas esas funcionalidades, pero resulta que esas funcionalidades Java les tienen un nombre específico en Java. Entonces ya aquí entramos a la parte de la sintaxis. Entonces, de acuerdo con la sintaxis de Java, todas esas funcionalidades se llaman
clases. Clases. ¿Ya? Clases. Entonces, ¿qué contienen las librerías? Las librerías contienen o almacenan un conjunto de clases. Clases. ¿Vale? Entonces, clases. ¿Vale? Las librerías contienen un conjunto de clases. Entonces está la clase System, la clase Object, Scanner, ¿sí? Clases. Estas clases no son unas clases como la clase de matemática, la clase de español, sino que esto se refiere más bien, no sé si has escuchado hablar de las clases aristocráticas, la clase burocrática, las clases sociales, ¿verdad? Entonces, estas clases se refieren más a ese tipo de clases como que digamos diferentes grupos, por decirlo así, de métodos, ¿vale? Diferentes grupos de métodos. Entonces, por esta razón de que en las librerías hay un conjunto de clases, es que Java nos dice acá, trasladarme al IDE, que hay una clase principal, ¿ya? Hay una clase principal o clase main. En Java, entonces tenemos dentro de las clases como especie de una jerarquía, ¿sí? Hay clases principales pero esas clases principales también pueden llamarse superclases o clases padres. Mira, clases principales, superclases o clases padres, ¿vale? Y si hay clases principales, superclases o clases padres, ¿qué crees que también debe tener Java? Unas clases que sean ¿qué? Hijas. ¿Mm? Las hijas. Hija, excelente, ya, o sea, ya veo que estás, digamos, entrando en este ambiente de Java. Clases hijas, pero también se les puede llamar clases hijas o secundarias, o qué otro nombre le podemos dar. Subclases. Subclases, correcto, muy bien, ¿ya? Entonces, vimos que hay dos tipos de clases: las clases principales o superclases, y están las clases hijas y secundarias. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué distingue una de la otra? Bueno, si hay una clase padre y hay una clase hija, quiere decir que esta clase procede o Y amigo, no sé bien... si estás mostrando Ah, ¿no estás viendo? la otra pantalla. Ay, sí, qué pena. Mira, está bonito, me está quedando el muñeco. Bueno, te decía, mire que no estabas viendo y ya está, ya asimila los conceptos. Bueno, entonces,
¿qué diferencia una clase de la otra? Porque sabemos que una es principal y que otra es, bueno, resulta que si tenemos una clase padre y una clase hija, pues quiere decir que esta clase viene, esta clase para ser hija tiene que venir de una clase padre, o sea, se deriva, ¿sí? En Java, así como en la vida real, tenemos algo que se conoce como herencia, ¿ya? La herencia, ¿sí? Cuando un padre, digamos, fallece, ¿qué le deja a su hijo? Ahora yo con H o sin H. No sé, yo creo que herencia es con H. ¿Tú qué dices? Sí. Cuando un padre... Sí. Herencia, cierto. Supongamos que el padre tiene... vamos a hablar de la herencia genética, para no hablar de... No sé por qué aquí. De la herencia genética. No vamos a hablar de... Para la herencia genética, pues obviamente no tiene que morirse el padre, simplemente lo engendra, ¿cierto? ¿Y qué es la herencia genética? Le pasa que unos ¿qué? Unos rasgos, ¿cierto? La herencia genética, pues nosotros heredamos cosas de nuestros padres, ¿cierto? ¿Qué podemos heredar nosotros de nuestros padres? Los rasgos faciales. Ya. Por ejemplo, Los ojos. los ojos, ¿cierto? Ojos, Cejas. La forma de la boca. Exacto. Rasgos faciales. El cabello. El cabello. Cierto, hay rasgos que son muy marcados. La altura. La altura. Ok. Entonces, este concepto de herencia en Java, así como es en la vida real, es algo muy parecido a en la programación. Entonces, si la clase padre tiene esto, todos estos rasgos, la clase hija, ¿qué? También los va a tener. Entonces, supongamos, ya hablando en Java, si la clase padre puede imprimir, así decirlo, entonces la clase hija también puede imprimir, ¿vale? Si la clase hija puede caminar, por así decirlo, entonces la clase hija también, o clase secundaria, puede caminar, ¿no? Más adelantico vamos a ver cómo nosotros hacemos uso de esa herencia, pero por el momento solo quiero decirte que hay unas clases principales y unas clases hijas o secundarias. Vamos a mirar ahora en el IDE. Vamos a mirar en el IDE. No vamos a concentrarnos, no vamos a mirar todo el IDE, sino que vamos a mirar simplemente una pequeña estructura que está aquí arriba. Esta. ¿Sí estás viendo el IDE, NetBeans? Sí. Bueno, ¿cómo identificamos nosotros una clase en Java? Bueno, porque la clase en Java tiene una palabra reservada delante que le identifica, ¿ya? Como clase, ¿vale? Entonces, la clase tiene su identificador que es class, y delante de ella, delante de la palabra reservada class, está el nombre de la clase, ¿vale? Entonces yo puedo tener muchas clases, ¿vale? Vamos a crear varias clases. Yo puedo crear mis clases. Public. Ahora, ¿por qué se usa public? Public es un identificador
o por así decirlo, Ya, ¿sí? una pregunta, ¿hasta qué hora es? Hasta las 7. Uy, nos pasamos. Pero es que llegaste Sí, tarde. sí, Llegaste tarde. sí, pero ya, ya también, ya cumplimos una horita entonces. Ok. Entonces podemos continuar en otro espacio, no sé si tengas espacio en otro momento. Sí, claro. Mañana a las 7 nuevamente. A las 6, perdón. 6. Sí, a las 6. Ah, bueno, Bueno, listo. ok. Yo te comparto la grabación para que repases y vamos a dejar hasta acá. Sí, exactamente. Tenemos una hora exacta de que comenzamos.